Muy buena información para beneficiarios del Seguro Social. Durante esta última semana del mes de diciembre, en este año 2023, la Administración del Seguro Social enviará algunos pagos para diferentes grupos de personas. Se trata de los jubilados y de aquellos que tienen el Programa de Ingreso de Seguridad Suplementaria, también conocido como el SSI. Recordemos que el pago que corresponde a la jubilación es el último pago que incluye el ajuste por costo de vida, el COULA, de este año 2023, el cual es superior al 8%. Y el segundo pago, que es para seguridad de ingreso suplementario, ya incluiría el primer incremento del 2024, cuyo ajuste por costo de vida es del 3.2%. A continuación te vamos a explicar las fechas de cada pago, tanto para jubilados como para el SSI, y los montos en promedio que estarás recibiendo. De acuerdo al calendario establecido por la Administración del Seguro Social de los Estados Unidos, el pago estaría cayendo el día de hoy, miércoles 27 de diciembre. Este pago corresponde a los jubilados que no han obtenido ningún cheque de su mensualidad de diciembre. Este grupo de personas son aquellos que tienen fechas de nacimiento entre un día 21 de cada mes hasta un día 31 de cada mes. El valor máximo que usted puede recibir, recordemos que son $4,555, pero sabemos que esta cantidad es únicamente para quienes tienen los beneficios máximos, que tristemente es la minoría de la población jubilada. Pues en cambio, la mayoría de los jubilados reciben un cheque promedio, el cual oscila los $1,800. En el caso de los beneficiarios que reciben el Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, prácticamente en este mes de diciembre estarían recibiendo dos cheques, es decir, el que ya recibieron el 1 de diciembre y que corresponde a los beneficios de este mes de diciembre. Sin embargo, el nuevo cheque que llegará para ellos durante este mismo mes es el que se hará el 29 de diciembre, y este corresponde a los beneficios del mes de enero. Este es un pago prácticamente adelantado, el cual se les hace, ya que los beneficios de enero deberían de pagárselos para el día 1, pero como es un feriado federal, este pago será adelantado al día hábil posterior, el cual es el viernes 29 de diciembre. Este cheque, por ser el primero que otorgará la Administración del Seguro Social del año 2024, ya incluiría el primer COULA de ese año, el cual es un aumento del 3.2%. Ahora bien, si es que usted es un nuevo jubilado de este año 2023 o el 2022, muchos se cuestionan cuánto tiempo tarda en llegar mi primer cheque de jubilación. Y es que debido a la alta demanda y a la falta de personal, los beneficios de jubilación del Seguro Social pueden retrasarse en llegar, por lo cual el primer cheque tarda un poco más que los posteriores. Al llegar a los 60 años, nos sentimos cada vez más cerca de la jubilación, planeando cuál será el mejor momento para reclamar el Seguro Social. La Administración del Seguro Social, que es la agencia responsable de estos beneficios, nos permite solicitarlo a partir de los 62 años, que es prácticamente a nuestra edad plena de jubilación, el cual puede ser entre 66 y 67 años, y esto va dependiendo de tu año de nacimiento. O también puedes retrasarlo hasta los 70 años. Sin embargo, como cualquier trámite en los Estados Unidos, hay un proceso que se debe cumplir para poder recibir estos pagos mensuales, por lo cual te diremos cuánto tardarás en recibir tu primer cheque. El cronograma de aprobación varía según el tipo de beneficio. De acuerdo con la Administración del Seguro Social, los beneficios de jubilación suelen tardar hasta 6 semanas. Quizás este tiempo te parezca mucho, cuando más aún tienes la ansiedad de comenzar a recibir estos pagos. Sin embargo, podría ser peor. Otros beneficios de esta misma agencia pueden demorar más tiempo. Los beneficios para sobrevivientes son el ejemplo, el cual tienen un promedio de 2 hasta 3 meses de procesamiento. Los beneficios por incapacidad pueden tardar de 3 a 5 meses. Sin embargo, datos recientes
indican retrasos prolongados en la aprobación de la discapacidad, llegando hasta 218 días. Las solicitudes incompletas, los documentos faltantes y las impresiones pueden detener el proceso. La escasez de personal por parte de la Administración del Seguro Social contribuye aún más a estos retrasos. Las razones comunes de los retrasos incluyen estas solicitudes incompletas, desafíos para poder obtener evidencia médica, verificar el historial laboral y el complejo proceso de determinación de discapacidad. En cambio, los beneficios de jubilación pueden llegar a retrasarse por razones estratégicas y los beneficios para sobrevivientes dependen de la edad del beneficiario. Si te acercas en la edad en la cual te quieres jubilar, sea 62, 66, 67 o 70 años, es recomendable que utilices los recursos que te brinda la agencia con por lo menos un año de anticipación, con el fin de poder evitar problemas en este proceso. Antes de iniciar el reclamo, calcula los costos del crédito de servicio y participa en clases de educación para miembros. 9 meses antes de tu jubilación, atiende las reclamaciones de bienes gananciales y 6 meses antes solicita un presupuesto de jubilación. Envía la solicitud de jubilación de 3 a 4 meses antes de la fecha prevista de jubilación. Recuerda que tú puedes también iniciar este proceso en línea. Lo puedes hacer a través del portal de la Administración del Seguro Social. También puedes llamar al Servicio Nacional Gratuito de la Administración del Seguro Social. Recuerda que también debes llamar con anticipación para poder programar una cita o simplemente visita tu oficina local del Seguro Social. Después de la jubilación, recibirás información de reconocimiento y de pago. Considera también continuar con las deducciones. Verifica la elegibilidad para la cobertura médica y mantente informado sobre las implicaciones fiscales. Después de la jubilación, espere 4 meses para el procesamiento final de la nómina y posibles ajustes a tus beneficios, tanto de reducciones como aumentos. Si es que quieres dar un seguimiento al estado de tu solicitud para los beneficios de jubilación del Seguro Social, recuerda que puedes iniciar sesión en tu cuenta de My Social Security. Al ingresar, haz clic en la pestaña Sus solicitudes de beneficios. Selecciona Ver detalles, luego vete a Más información y revisa la sección Estado actual. De ese modo podrás obtener actualizaciones y un periodo de aprobación estimado. Pues con estas recomendaciones podrás tener una transición fluida y tranquila de tu vida laboral al inicio de tu soñada jubilación, recibiendo tus merecidos beneficios por parte de la Administración del Seguro Social. Recuerda que si tu cheque no llega en la fecha indicada anteriormente, la Administración del Seguro Social recomienda esperar 3 días adicionales del envío de tu pago antes de que te comuniques con ellos. Si es que luego de eso no ha llegado tu pago, entonces puedes hablar con un representante de la Administración del Seguro Social. Puedes hacerlo al número oficial que tienen. La Administración del Seguro Social nos señala que los tiempos de espera en llamadas son más cortos de miércoles a viernes, entre los horarios 4 p.m. y 7 p.m. exactamente de lunes a viernes. Y si no quieres esperar esto, simplemente puedes acercarte a una oficina local de la Administración del Seguro Social en tu estado y confirmar el estatus de tu pago.